Seguro Social del Instituto de Previsión Social, a quien le damos la bienvenida. Luis. Buenas tardes, Lilian, Carlos, y nuevamente agradecido por poder difundir y hacer conocer lo que implica la seguridad social en el país. En este sentido, hoy nos va a tocar el tema de afiliación del grupo familiar. Sí, ya continuamos con la presentación. Sí, lo que quiero explicar a la gente es que Luis va a estar contestando 20 preguntas al término de su presentación para cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Sí, nomás Luis. Bueno, el tema de hoy sería afiliación del grupo familiar del trabajador inscrito en el Seguro Social del IPS. Como todos saben que todo trabajador le puede asegurar a su grupo familiar siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Para continuar con esta temática, primeramente debemos conocer lo que es la seguridad social, que es la protección que la sociedad otorga ante las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica. Esto es una definición que realiza la OIT. En ese caso, sí ya sabemos lo que implica la seguridad social, que es la protección que debe dar el Estado a todos los habitantes del país. Entonces debemos también entender que el seguro social es una parte de la seguridad social. El seguro social es en definitiva un conjunto de beneficios y prestaciones establecidos a favor de los trabajadores asegurados a una caja y que eventualmente, como en el caso del IPS, se extienda a los familiares del trabajador. Entonces, para todos los trabajadores dependientes deben estar afiliados al IPS. Eso por la Carta Orgánica misma indica que es obligación del empleador siempre inscribirla a su trabajador y también comunicar la salida del mismo. Es importante que la gente conozca que le tiene que realizar siempre la entrada y también la salida. Muchas veces el empleador da por finalizado el término de contrato de trabajo y nunca comunica al IPS. Luego de X tiempo se entera que tiene una deuda. Entonces es importante que el mismo empleador verifique, controle a través del sistema REI si realmente ya se le dio de baja a ese trabajador, siempre y cuando haya terminado la relación laboral. Entonces, también la Constitución Nacional en el artículo 95 de la Seguridad Social define o indica que el sistema obligatorio integral de la seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. En ese sentido, en el país tenemos prácticamente 8 cajas de jubilaciones y que tienen sus diferentes formas de aportes y en este caso nosotros nos vamos a basar netamente a lo que es el seguro social del IPS. En ese sentido, es importante entender que la seguridad social es la protección que tiene que brindar el Estado a todos los ciudadanos del país. Y el seguro social es aquel aporte que en realidad realizan los trabajadores y empleadores para tener ciertos beneficios o prestaciones. Vamos entonces a definir o qué implica lo que es para nosotros el grupo familiar. Se denominan asegurados familiares a los miembros del grupo familiar del asegurado titular que está constituido por los padres mayores de 60 años, cónyuge o concubino, hijos, hijas menores de edad, hijos, hijas mayores con discapacidad para el trabajo. Entonces, cuando nosotros le llamamos el grupo familiar, es aquel que integra la familia y que está asegurado en el IPS. Los beneficiarios del grupo familiar deben vivir con el asegurado y depender económicamente del trabajador titular.
Bueno, nuestra Carta Orgánica determina que tiene que vivir el asegurado con su beneficiario. Entonces, en ese sentido, uno de los requisitos para asegurarle a los padres es la vida y residencia. Y también indica que debe depender económicamente del trabajador titular. ¿Qué prestaciones tiene aquel trabajador titular? Tiene dos tipos de prestaciones, que se determinan prestaciones de especies y la prestación económica. Eso es las prestaciones que tiene el titular, o sea, el trabajador o trabajadora. Las prestaciones en especies es la atención médica, hospitalaria con estudio diagnóstico, provisión de insumos y medicamentos. Y las prestaciones económicas son aquellas que una vez ocurrido el riesgo que se encuentra previsto en el régimen legal implica el pago en moneda de un monto determinado por única vez, por un determinado tiempo o de por vida. Entonces, las prestaciones médicas son aquellas atenciones en salud y las prestaciones económicas son aquellas de índole monetario. Por ejemplo, ahora actualmente IPS está pagando el subsidio en diferentes tipos de, por ejemplo, el subsidio de contrato de trabajo, IPS está abonando, el subsidio por reposo y también el subsidio por maternidad también. Todo eso son prestaciones económicas, aparte de las prestaciones por jubilación, vejez, accidente laboral también, que tiene una compensación económica en dinero para aquel trabajador que tiene ciertas contingencias en su vida. En ese sentido, todo trabajador entonces titular, ¿qué prestaciones tiene? Las prestaciones en especies y las prestaciones económicas. Acá tenemos que diferenciar entonces. El trabajador tiene dos tipos de prestaciones y el beneficiario, que hablamos siempre del grupo familiar, tiene las prestaciones en especies, no así las prestaciones económicas. Entonces, continuando con la diferenciación, vamos entonces a hablar de cada componente del grupo familiar. Bueno, entonces para la inscripción de beneficiarios, puede aquel trabajador o trabajadora que está aportando al IPS, es importante que también se entiende que tiene que estar inscrito en el IPS. Le puede inscribir a sus padres mayores de 60 años y indicamos acá todos los requisitos que tienen que tener. Es importante también aclarar que el ascendiente no debe ser un trabajador en actividad cotizante de otras cajas del sistema previsional paraguayo. Si el ascendiente está trabajando en la policía, el militar, o sea, está aportando en la caja fiscal, no va a poder ser beneficiario, no va a poder ser beneficiario ascendiente. También es importante recalcar que aquel padre o madre que, vamos a suponer que tiene el RUC activo, pero su facturación no supera los 2 salarios mínimos, también puede ser sujeto de estar inscrito como beneficiarios padres. Lo único que tiene que demostrar es que sus ingresos no superaron los 2 salarios mínimos. Si superó los 2 salarios mínimos, tenemos otra opción que se puede inscribir como ascendiente contributivo. Supongamos que mi padre tiene un almacén. En ese sentido, él le está facturando mayor a 2 salarios mínimos, entonces yo le puedo inscribir como ascendiente contributivo y abono el 10,5% de por lo menos 2 salarios mínimos. También si mi padre, en ese sentido, yo soy el trabajador, mi papá es jubilado de otra caja y su jubilación o pensión otorgada no supera los 2 salarios mínimos, también puede inscribirse o continuar como ascendiente del hijo titular. O si superó los 2 salarios mínimos, también está la opción de poder inscribirle y aportar el 10,5% de su jubilación. O sea, si se jubiló, vamos a suponer
por la policía, su salario era 5 millones, entonces puede aportar el 10,5% de 5 millones y continúa con el seguro de IPS. Lo importante también indicar acá es que todas estas gestiones nosotros realizamos actualmente vía web y también desde ahora más también de forma presencial, ya que la oficina del Departamento de Servicios estaba trabajando exclusivamente de forma virtual. Ahora ya se hace también las atenciones presenciales, entonces pueden gestionar de dos formas: vía email, si es el área capital y central, el Departamento de Servicios, y si es que área que no sea capital ni central, a estos correos que están en el contacto de cada uno. También pueden ir realizando en los hospitales, en ciertos hospitales y ciertas unidades sanitarias. En este caso, el Hospital Central, tenemos una sucursal que es de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que depende del Departamento de Servicios de AOP. Atiende de lunes a viernes de 6 a 19 horas, sábado, domingo y feriados de 6 a 18 horas. Entonces, ahí también el trabajador o trabajadora puede realizar la afiliación de sus beneficiarios. También, para continuar, la afiliación del padre o madre, como todos sabemos que cuando un trabajador se jubila y tiene los padres como beneficiarios, automáticamente se bloquean el beneficiario padre. En ese sentido, si yo soy trabajador y aporto a IPS, el día de mañana me jubilo, entonces tengo también la opción de inscribirle a mi padre en la opción de ascendiente de jubilado del IPS, de jubilado o pensionado. Y se abona la tasa del 10,5% de mi jubilación o pensión. Es importante que la asegure en el lapso de 90 días para que también continúe con los periodos de carencia que actualmente yo tenía como jubilado. O sea, en ese sentido, si pasa los 90 días, aquel beneficiario, su aporte van a ir computando uno a uno para que pueda tener ciertas coberturas. Como todos sabemos, el periodo de carencia es la cantidad de aporte que se realizó para tener ciertas prestaciones médicas. Entonces, aquel que se está por jubilar o ya va a ser jubilado de IPS y tiene sus padres que dependen de este seguro, es importante que le inscriba en esta modalidad, aporte el 10,5% de su jubilación y tenga en cuenta que no supere los 90 días el plazo entre su jubilación y la inscripción para que continúe teniendo todos los periodos de carencia. Ahora vamos a tocar el tema de beneficiarios esposo-esposa. Se entiende que para el esposo le puede asegurar a su esposa y la esposa a su esposo, siempre y cuando tenga ciertos requisitos que tiene que cumplir. Por ejemplo, no debe tener ningún tipo de ingreso. Si está como contribuyente, no debe tener RUT activo. Y si tiene y no está generando ingreso, si quiere estar como beneficiario, tiene que cancelar el RUT. Entonces, entendemos que el esposo o esposa no tiene que tener ningún tipo de ingreso y no tiene que estar en la calidad de contribuyente. Y si estaba o está, tiene que estar el RUT cancelado. También el IPS le puede asegurar a través de los trabajadores o trabajadoras a su concubina o concubino. Siempre se realiza una declaración jurada. También realizamos controles aleatorios con el registro civil en el caso de que detectemos que en realidad no correspondiere, remitimos todo esto a la dirección jurídica para que se tomen las medidas necesarias. Entonces, el concubino o concubina pueden estar inscritos en la categoría de beneficiarios y también el requisito es que no tengan ningún tipo de ingreso y dependan
económicamente del trabajador o trabajadora titular. También pueden realizar la inscripción en el Hospital Ingavi, que es de lunes a viernes de 6 a 12 horas. Todo esto que está en el lado izquierdo, que son los hospitales, son para todo el grupo, no solamente para en este caso de concubina a concubino, también le puede afiliar al hijo, esposo, esposa, padres. Tenemos ahora los beneficiarios, hijos menores de edad. Bueno, para que puedan inscribirse, muchas veces también no es necesario que tenga ya la cédula de identidad policial. Con el solo hecho de tener el certificado de nacimiento, cuando nace el bebé, ya es o le tiene que escribir los padres a su hijo para que esté protegido también en la seguridad social. Y luego de 6 meses debe ya contar con la cédula para que no se le bloquee ese beneficio. Actualmente tenemos una disposición del Consejo de Administración que por la pandemia o el COVID-19 que no se estará bloqueando a aquellos beneficiarios en estos tiempos hasta que se levante esta situación. En ese sentido, si hay alguno que se bloqueó y ya no tiene la cobertura médica, pueden solicitar al Departamento de Servicios que se levante de vuelta ese bloqueo, si ese bloqueo fue durante el periodo de la pandemia a partir de marzo de 2020. Esto también es, para mí, lo más importante que uno tiene que saber, que los hijos mayores de edad con discapacidad. Es importante que siempre se le escriba al hijo en la minoridad, o sea, cuando es menor de edad, para que pueda después solicitar la continuidad en el beneficio como hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo. Si nunca le escribió cuando era menor, entonces por lo tanto no va después poder, o sea, uno no va a poder tramitar para que se le escriba en el seguro. Entonces es importante que aquel padre, madre, siempre le escriba lo primeramente a su hijo, no importando si va a utilizar o no el servicio, porque transcurrido ese tiempo puede también volverse uno discapacitado para el trabajo el día de mañana. Y justo como buen paraguayo muchas veces dejamos todo a última hora, cumple los 18 años de edad y lastimosamente ya no va a tener ese beneficio de poder tener la cobertura de salud de por vida, o el día de mañana ese hijo mayor discapacitado, si su padre le escribió en tiempo y forma, puede quedarse también con una pensión derechohabiente de por vida, o sea, puede quedarse con una pensión o el salario que le correspondía a aquel trabajador, o una jubilación que podría haber tenido sus padres. Entonces es importante que siempre le escriba. Entonces, como indica cada uno de los puntos, dice que haya estado inscrito como beneficiario en su minoridad, que posea también estado civil soltero y que el asegurado titular, padre o madre, se halle al día de sus aportes, o si es jubilado o pensionado deberá tener su supervivencia vigente. Entonces, si nosotros tenemos el hijo nuestro discapacitado para el trabajo, tenemos que inscribirle y luego solicitar la continuidad en el beneficio para que pueda tener prácticamente de por vida ese beneficio. También se hace la visión familiar en el hospital de Luque, de lunes a viernes de 6 a 12. Acá me faltó la foto del hospital de Luque, que todos sabemos que se está construyendo, remodelando. Una vez que tengamos eso, ya vamos a actualizar también nuestro PowerPoint. En el hospital también, o sea, en la clínica periférica 12 de junio, que está sobre General Santos y Félix Bogados, también se realiza la afiliación del grupo familiar de 6 a 19 horas. Si hay alguna duda, alguna urgencia, pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de Aporte Obrero Patronal
que el email es servicio-medio@ips.gov.pi para poder afiliarse de forma virtual, y luego de X tiempo van a tener que acercar los documentos originales para formalizar. También en este sentido, la dirección de aporte obrero patronal, en este sentido el director quiere reforzar el tema de las comunicaciones con todos aquellos usuarios del REI y también de los trabajadores a través de los WhatsApp. Entonces, por tal motivo, tenemos 2 WhatsApp que habilitamos, que es del área del departamento de servicio. Esto en el celular tiene que cargar a sí mismo, y también en esos campos pueden hacer las diferentes consultas. Tener en cuenta que este es una línea baja y tiene que cargar a sí mismo para que le puedan utilizar el WhatsApp. El WhatsApp solamente utilizamos para mensajería, no así llamadas. Esto es una línea baja y los que van a realizar las consultas tienen que cargar a sí mismo en el teléfono y le va a habilitar el WhatsApp. Tenemos también las diferentes sucursales habilitadas en Capital y Central. En este sentido, estos son todos los horarios y lugares habilitados en Capital y Central que están en los hospitales y clínicas periféricas. Este material asimismo vamos a compartir con las personas que soliciten. Vamos a compartir en nuestro YouTube y en nuestra fanpage de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Como todos saben, también tenemos diferentes agencias regionales y administrativas zonales que son sucursales de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Estos son todos los contactos donde pueden realizar también las gestiones para asegurarle a su grupo familiar. O sea, el trabajador se va con todos los requisitos y solicita que se le afilie a sus familiares. En ese sentido, como le estamos explicando, es importante que le aseguren en tiempo y forma a sus familiares, no solo por el solo hecho que ahora mismo no utilicen, porque siempre nos encontramos cuando hay un problema médico que ahí de urgencia se va y muchas veces no le atienden. Entonces, nos tenemos que adelantar a esos hechos. Es importante que todos estén asegurados. Por ejemplo, vamos a contar un caso, por ejemplo, que siempre sucede. Como en el país tenemos gran parte también que no son cónyuges, que son concubinas o concubinos. En muchos casos, aquel que no le escribió a su concubina o concubino y luego o fallece ese trabajador, esa concubina o ese concubino están ya totalmente desamparados. Sin embargo, si le inscribió en tiempo y forma, y depende de los aportes que realizó, puede tener una indemnización o puede tener una pensión que de por vida ese beneficio va a tener. Entonces, le tienen que inscribir a su grupo familiar en tiempo y forma, tener también que dimensionar que prácticamente con el aporte de un salario mínimo, lo que va al fondo de salud son prácticamente 197.000 guaraníes. Con ese 197.000 guaraníes le puedes asegurar a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, esposa, esposo, y vos que sos trabajador o trabajadora. Son 5 personas que pueden ingresar con el seguro, que es 197.000 guaraníes. O sea, creo que si nos vamos y hacemos un comparativo, lo que implica el seguro privado versus el seguro de IPS, creo que es un costo muy bajo lo que desaporta el IPS y que da muchas prestaciones. Quizás no demos muchas veces en tiempo y forma, pero cuando es una prestación muy costosa, ahí está IPS. Entonces, en ese sentido, todos debemos estar protegidos por la seguridad social, y le insto a que le escriban a todos los que componen su grupo familiar, y aquel trabajador o trabajadora que está en la informalidad y que piensa muchas veces a corto plazo, que dimensione muchas veces lo que implica
estar formal en ese sentido. Luis. Bueno, Lilian, no sé si hay algunas preguntas, si fui muy rápido, muy lento. Te fuiste muy rápido, pero me gustaría hacer algunas puntualizaciones antes de entrar en las preguntas. Viste que uno de los cuestionamientos que hubo en los grupos y que yo te llamé a consultar es un poco que la gente quiere saber si las prestaciones que tiene un cotizante general, un jornalero, una persona que está en servicios domésticos, el que tiene tiempo parcial, las maestras de educación o de enseñanza, ¿verdad? ¿Tienen las mismas prestaciones y en qué tiempo y a partir de qué tiempo? Si podrías explicarnos un poco de eso, porque dice que muchas veces se nos dice, no, puede consultar recién a los 30 días, su familia no puede consultar. Entonces, conocer un poco esa parte, si nos podés un poco decir acerca de eso. Y también el tema, por ejemplo, cuando la situación es un poco más grave en el sentido de, qué sé yo, que tenga que hacerse algún tipo de operaciones o que tenga que hacerse algún tipo de, qué sé yo, surge alguna enfermedad en el medio, ¿verdad? Y tenga que hacerse un tratamiento. Bueno, nosotros como todos saben, tenemos diferentes tipos de categoría de asegurados. Tenemos el que se llama cotizante general, que realmente todos aquellos que aportan a salud y jubilación son cotizantes generales, pero quedó en esa modalidad de cotizante general, lo que vendría a ser lo que es a tiempo completo. Bueno, tenemos la modalidad que es jornalero y también la otra modalidad que es a tiempo parcial. Y está lo que es el magisterio oficial y magisterio privado. Cada uno de esos tiene también sus diferentes montos imponibles mínimos que tiene que aportar en el IPS. Por ejemplo, el de cotizante general está sobre el mínimo imponible del salario mínimo legal vigente, que es 2.192.839, creo que. Está el jornalero que aporta sobre la base de 18 días y tiempo parcial que tiene una escala de acuerdo a los días, a las horas trabajadas de forma mensual o semanal. Bueno, todo ese grupo que conté, automáticamente cuando pagan sobre la base mínima, el titular ya tiene cobertura a partir de el primer aporte. A excepción cuando es un accidente laboral, que desde el momento cero que se inscribe ya está protegido por el seguro de IPS. Entonces ya va a poder cobrar inclusive por reposo por accidente laboral o si tiene una invalidez que sea a causa del accidente laboral, va a tener una pensión de por vida siempre y cuando se determine, hay una escala para determinar la invalidez también. Entonces, si en esa escala ingresa, podrá tener también una pensión de acuerdo también o una indemnización, depende del caso. Tiene que tener por lo menos 3 años de aporte para que pueda tener una pensión y si no tiene eso, se le paga una indemnización. El de jornalero y tiempo parcial tiene todas las mismas prestaciones que uno de régimen general, que es el trabajo a tiempo completo. O sea, no hay ahí que si yo aporto a tiempo parcial y si aporto a tiempo completo, que es el régimen general, que va a tener ciertas prestaciones o no. El titular siempre tiene con un mes de aporte, ya tiene las prestaciones médicas y el beneficiario con 2 meses de aporte ya también la habilita para las prestaciones médicas, siempre y cuando los aportes sean en base al mínimo imponible. Tenemos casos, por ejemplo, que justamente para que se aporte menos, hay empresas que declaran permiso o sanción. Entonces, aquel que está en la modalidad régimen general paga, por ejemplo, 2 millones más. No alcanza el mínimo imponible. Entonces, el titular sí tendrá cobertura, pero al beneficiario ya le corta eso actualmente. Entonces, si aquel beneficiario que un papá o una mamá que tenía un problema de diálisis oncológico, actualmente ya le va a cortar ese beneficio. Entonces, es importante entender y saber también a qué consecuencia uno se expone
al faltar en su trabajo o por X motivos también la empresa que le dé la sanción o el permiso correspondiente. Le puede afectar a los beneficiarios. Luis, en ese caso de que se corte la cobertura para el beneficiario, en caso que en el mes siguiente sí aporte la totalidad, ¿vuelve a reincorporarse el beneficio o no? No, va a tener que volver a tener por lo menos traer 2 aportes completos y O sea que continuos. no solo pierde entonces la posibilidad en el mes en que bajó su aporte, sino tiene una consecuencia a 3 meses por ahí para poder recuperar entonces el beneficio perdido. Sí, Si es que bueno, ahí va a computar otra vez de cero. Vamos a suponer, para internación te piden 6 meses por lo menos que tenés que tener de aportes. sí. Aquel beneficiario, vamos a suponer que estamos en octubre pagó menos del mínimo imponible. Uh-huh. Entonces, en noviembre, octubre y noviembre, va otra vez el aporte, te va a computar un mes de aporte porque en noviembre otra vez tienes un mes completo. Entonces, en diciembre recién va a tener, o sea, prácticamente 3 meses, como decir, o sea, pero para tener otra cobertura, una internación, va a tener que esperar otros 6 meses. Entonces, tenemos ya, creo que hace 2 años está implementado un sistema que nosotros le llamamos internamente motor de reglas, en la cual el sistema eso ya determina si le corresponde o no la cobertura. Entonces, hay que atender eso también, que cuando se aporta menos en mínimos, ciertas coberturas de salud no van a estar disponibles para ese trabajador y también para su grupo familiar. Sí, Luis, una consulta más. Viste que una de las personas consultó, por ejemplo, en caso de embarazos, ¿a partir de cuánto tiempo de haber aportado uno puede tener el beneficio de la cobertura, no solo económica, sino también en especie? Bueno, la ley de maternidad indica que tiene que tener por lo menos 4 meses de antigüedad y dentro de esos 4 meses de antigüedad decía que tiene que tener 6 semanas trabajadas, no me estoy acordando bien. Lo que sí que tiene dentro de esos 4 meses de antigüedad, tiene que tener X cantidad de aporte, de días trabajados. Ya. O sea, creo que era 36 días trabajados en esos 4 meses. Si, por ejemplo, entró hace 2 meses, no va a tener las prestaciones del subsidio por maternidad. Tiene que tener por lo menos 4 meses anteriores al parto el pago. O sea, planillas pagadas. Ya. Pero desde el primer día que se inscribe ya le habilita para maternidad. Para una Luis, maternidad no hay periodo de carencia. no hay periodo. Bueno, entonces me consulta acá Mirna Sánchez. Viste que anteriormente el hombre sí le podía poner como beneficiarios a su señora y a sus hijos. En el caso de la mujer, ¿le puede incluir a su cónyuge masculino o femenino? Le puede escribir, justamente por eso dije hace rato, que le puede escribir, aquella trabajadora le puede escribir a su cónyuge y a su concubino en este caso. Ya. Le puede registrar como siempre y cuando dependa económicamente de ella, de la trabajadora. O sea, que no tiene que tener RUT entonces. O sea, puede tener el RUT, pero tiene que estar inactivo o cancelado. O sea, mejor no. Bueno. Sí. Otra cosa, dice, tengo muchos casos y con ingresos inferiores al salario mínimo y que se presentaron con sus declaraciones de IVA y no la aceptaron. Supongo que se refiere al concepto de beneficiarios. Bueno, si es cónyuge, esposa, esposo, concubina, concubino, o sea, tiene que estar su RUT, posiblemente su RUT está activo. Lo que para los padres sí se tiene en cuenta es el ingreso que no tiene que superar los 2 salarios mínimos. Hay que ver el caso, si fue el caso de cónyuge o el caso para padres. Ya. Porque si fue para padre y no superó los 2 salarios mínimos, sí es sujeto de que le inscriba como beneficiario padre. Maggie Vera dice,
una jubilada docente desde hace más de 20 años puede incluir a su esposo en la cobertura médica. Sí, le puede escribir lo que son jubilados. Lo que no va a poder escribirle es a los padres. Ya. Si un jornalero aporta por el mínimo de lo permitido, ¿tiene los mismos beneficios que aquel aportante del régimen general y puede incluir beneficiarios como esposas e hijos? Le puede incluir a todos los beneficiarios, siempre y cuando tenga los ciertos requisitos, es lo mismo que el régimen general. El único inconveniente que siempre le tengo que indicar es que su jubilación, si siempre aporta bajo el régimen a tiempo parcial o al régimen de jornalero, prácticamente tiene que trabajar el doble de tiempo para poder jubilarse. O sea, si yo estoy como jornalero un año, aporté bajo la base de 18 días, entonces eso me va a computar prácticamente 6 meses de antigüedad en el IPS. Entonces, si yo trabajo 10 años bajo la modalidad jornalero, en IPS sería como 5 a 6 años de cómputo. Entonces, tardaría mucho más para poder jubilarse. El doble. Y el doble. Mirta dice, una concubina entonces puede pedir la indemnización por parte de IPS cuando está inscrita. Sí, puede pedir todos los beneficios como si fuera una esposa. Siempre y cuando, en el caso, tiene que estar inscrita como concubina. Si no estuvo, no se le va a otorgar esa prestación. Patricia quiere saber, si una persona tiene una empresa unipersonal y su secretaria es su hermana, cobra el salario mínimo, ¿puede también ser inscrita como funcionaria? Y tiene que hacer los exámenes correspondientes, dice. Bueno, acá dice que tiene una empresa, la hermana, y le quiere inscribir como trabajadora a su hermana. No. El señor tiene una empresa y su hermana es su secretaria. Entonces ella lo que consulta es si esta hermana que presta realmente un servicio dentro de la empresa de su hermano puede ser inscrita como funcionario. Puede estar inscrita como trabajadora o trabajador, depende del caso, sí. Lo único que nosotros, según los dictámenes que tenemos también y que nos indican, el único caso en el cual no puede ser sujeto de dependencia cuando son cónyuges o concubinos. Por ejemplo, yo le quiero escribir a mi esposa dependiente, o sea, yo tengo una empresa y le quiero escribir a mi esposa como trabajadora mía. Eso es lo único que prohíbe los dictámenes que tenemos, que nos dice que no corresponde porque los esposos entre sí no pueden contratar. Y al no poder contratar, el Código Laboral determina que para que haya una relación de dependencia tiene que haber un contrato, sea verbal o escrito. Entonces, no, hay casos que inclusive ahora, por ejemplo, estamos detectando y que aquel esposo le escribió a su trabajador. Luego solicita la jubilación y se detecta que hubo como una relación de dependencia del trabajo entre esposo y esposa. Y lo que dictamina la dirección jurídica dice primeramente bloquearle todos los aportes, no se jubila y también todos esos aportes no se va a tener en cuenta para el día de mañana para su cómputo de jubilaciones o otras prestaciones. Entonces hay que tener en cuenta que aquel empleador o empleadora que le asegura a su cónyuge, a su concubina, no va a ser sujeto de los beneficios del IPS si nosotros detectamos. Luis, por ejemplo, es una sociedad, pues una SRL o una SA, y ambas personas, pareja, trabajan en la empresa o son propietarios en parte, ¿ellos tampoco pueden entonces inscribirse como funcionarios? Vamos a suponer que hay una empresa, una SRL. Sí. Uno de ellos es socio. Y ese socio le asegura a su esposa. Sí. Tenemos también dictámenes que le bloquearon esos aportes porque indican que aquel socio accionista es dueño de esa sociedad. Y en ese sentido no le puede inscribir a sus cónyuges. Tampoco pueden inscribirse ellos. Ellos no al ser socio accionista. Ya.
Otra consulta con relación a lo que preguntó Patricia. Ella quiere saber si una persona que posee cáncer se le saca a la empresa la obligación de inscribirla porque tiene esta enfermedad o puede ser inscrita. Bueno, el IPS no puede luego prohibir por la enfermedad que tenga a que no esté inscrito en el Seguro Social. Si está cumpliendo o está trabajando, tiene que estar inscrito en el IPS. Siempre y cuando no se utilice esa inscripción para solo efecto de tener un seguro de favor, que nosotros le llamamos, es para tener ciertas prestaciones, pero no estar trabajando. Entiendo. Pero si uno tiene un problema X, quiere trabajar, tiene que estar inscrito en el IPS. No hay impedimento de eso. Acá dicen, querían saber también si sigue vigente el tema de los exámenes médicos que se habían pospuesto. Bueno, el examen médico admisional, por las reglamentaciones laborales, siempre se tienen que hacer. Lo que IPS en su tiempo solicitó es que se comunique el examen médico admisional que se realizó de acuerdo a las normativas laborales. Lo que IPS ahora no solicita es que no se comunique más al IPS esos exámenes médico admisional. O sea, IPS en síntesis no exige el examen médico admisional que se comunique. Pero las normas laborales indican que sí, todo trabajador tiene que realizarse esos exámenes. Otra consulta que hicieron en uno de los grupos de WhatsApp dice, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para casos de fallecimiento y obtener el reembolso de gastos de sepelio? Es una viuda asegurada en IPS. Bueno, acá tenemos que determinar que el gasto de sepelio se abona cuando no va a haber ningún heredero o no va a cobrar ninguna pensión o una indemnización. Uno tiene que cobrar uno de los beneficios. Si, por ejemplo, un titular fallece, sea un jubilado o un trabajador activo, de acuerdo a ciertos aportes, entonces puede un tercero solicitar ese desembolso, siempre y cuando no tenga una viuda o un hijo menor que va a tener un beneficio de una pensión o una indemnización. Te voy a hacer una pregunta del Facebook. Dice, buenas tardes, los hijos discapacitados. ¿Qué sucede? Dice, sucede que tengo un hijo mayor y antes un accidente queda con discapacidad. En ese caso, ¿se hace ya que es mayor de edad? O sea, lo que yo creo que ella consulta es si puede solicitar un seguro para su hijo considerando que es mayor de edad y el accidente ocurrió después de ser mayor de edad. Bueno, en ese sentido ya no es más sujeto de ser beneficiario de hijo mayor discapacitado en el IPS, ya que la discapacidad obtuvo cuando ya fue mayor, no fue cuando era menor. Edgar Francisco Galeano dice, fui aportante al IPS y quisiera continuar aportando. ¿Cómo hago? Bueno, en el caso de que ya no esté más activo en el IPS como trabajador, entonces hay dos modalidades que pueden solicitar para continuar aportando al solo efecto de sumar años de aportes. No incluye estas modalidades el seguro de salud. Entonces tenemos por un lado la modalidad que se llama continuidad en el beneficio y la otra modalidad que se llama trabajador independiente. Ambas modalidades tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, la continuidad en el beneficio es para aquel trabajador que por lo menos tenga un aporte ya en el IPS. Entonces va a aportar el 12,5% del promedio de sus 36 últimos salarios. Si el promedio salió menor al salario mínimo, del salario mínimo va a aportar sobre la base del salario mínimo. Entonces, mes a mes va a aportar el 12,5 de un salario mínimo legal vigente. La diferencia es lo que no va a poder hacer es querer aportar más de ese salario mínimo, porque eso ya te trae siempre el promedio de los últimos 36 salarios. La modalidad de trabajador independiente, el trabajador independiente puede ser también ama de casa, no necesariamente aquel trabajador independiente que cuenta con RUT. Puede ser también el propietario, empleador, representantes legales, todos ellos pueden aportar bajo la modalidad
de trabajador independiente. El trabajador independiente tiene que aportar en base a los ingresos que tiene. En ese sentido, el mínimo imponible para el trabajador independiente es el salario mínimo legal y la tasa es el 13%. Y también tener en cuenta que la continuidad en el beneficio toma para su jubilación los 36 últimos salarios y el trabajador independiente toma para su jubilación el promedio de los últimos 10 años. Pero también el trabajador independiente puede aportar de forma variable superior a un salario mínimo. Pero en ningún caso es para salud, sino siempre es para beneficio económico, ¿verdad? Para la prestación Siempre es para los aportes, para la jubilación serían entonces. Sí. Acá Félix Olmedo me consulta. Un cotizante general aseguró a su señora e hijos. Posterior a eso, la señora obtuvo su RUT. ¿Qué pasa si pierde su seguro y sus hijos también? O sea, ¿la señora es trabajadora o es beneficiaria? Es beneficiaria, pero después obtuvo un RUT. Viste que ahora todos estamos regidos por el tema del IRP, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y si en ese, pero es madre, ¿verdad? Es mamá. Bueno, en ese sentido, si superó los 2 salarios mínimos, si habrá superado los 2 salarios mínimos, entonces Pero se tiene le RUT. tiene que bloquear ese seguro. Ya, está muy bien. Una última pregunta en Lo que Facebook. tiene la opción en ese sentido es inscribirse como ascendiente contributivo y abonar la tasa del 10,5 de por lo menos 2 salarios mínimos. ¿Y eso le va a permitir tener prestaciones de salud? Le va a tener prestaciones de salud. O sea, para recapitular, la esposa que es beneficiaria y tenga RUT, No. Hablamos hace rato del anterior de la mamá. este es ascendiente. Entiendo. Ok. Sí. Otra consulta. ¿Qué pasa cuando un empleado se accidenta? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, y el primero que va a tener desde cero aporte, ya va a tener cobertura de salud. Ya le va a incluir prótesis. Y también de acuerdo a los años de aporte, si alguna vez tuvo, entonces puede tener una pensión. También es importante declarar que el accidente laboral te paga el 75% del subsidio de reposo. El reposo por enfermedad común te paga el 50%. El accidente laboral el 75%. Entonces puede tener una indemnización, una pensión y cobertura inmediata de salud. Ya, otra consulta acá dice por el tema del COVID, mucha gente fue desvinculada. Y en este caso en particular, el funcionario fue desvinculado el 31 de julio. Pero a inicios del año dice que sufrió un accidente donde se rompió la nariz. Y como resultado de eso, tenía que haberse hecho una operación que por el tema de la cuarentena fue postergándose porque tenía que hacerse una serie de exámenes y demás. Y cuando le despidieron, le dijeron que tenía una cobertura de 90 días. Dice así de que fue haciéndose semana tras semana todos los estudios hasta que le fijaron una fecha que era el 10 de octubre para su cirugía, en donde completó todos los análisis, ya estaba preparado para la cirugía y cuando el familiar va a retirar su admisión, le informan que ya no tiene cobertura y si quería operarse tenía que pagar 13 millones de guaraníes. Bueno, la única forma que se prorrogue la cobertura cuando hay un término de contrato de trabajo es por despido injustificado. En ese sentido se prorroga 60 días contado a partir de la fecha que se te desvinculó. En este caso, si fue en julio, en agosto, septiembre, y ahora ya no tuvo que haber tenido más prestaciones en cobertura de salud. Dice, si un trabajador independiente se inscribe en el aporte voluntario, posterior a eso crea una empresa y posee funcionarios a quienes también quiere inscribir, ¿cómo queda él ante el IPS? Dice que él era una persona física que hacía ese aporte voluntario, pero era un Sí, como aporte para trabajador su jubilación. independiente. Sí, pero ahora que
que hizo una empresa, ¿cómo queda entonces esa parte de lo que él estaba aportando? Y bueno, ¿Sigue y igual? continúa siguiendo aportando como trabajador independiente. El trabajador independiente tiene su modalidad de también como propietario o representante, o sea, continúa nomás aportando de todas formas. No, Aparte no va a va a haber ser, ningún impedimento. aparte va a ser patrón para sus funcionarios. Sí, no, no va a haber ningún impedimento que nos siga aportando como trabajador independiente. Dice acá, en caso que un jubilado fallezca y su hijo sea mayor de edad y es asegurado, ¿puede recibir una indemnización por la muerte de su madre jubilada? Bueno, en este caso es la mamá, el hijo es mayor. Lo único Sí, que va a poder cobrar en todo caso son los gastos fúnebres. ya. Si es ¿En qué que no caso, hay hijos menores o algún heredero que pueda, en este en caso él caso ya de es mayor, fallecimiento, entonces, ¿sí? en caso de fallecimiento, ¿quiénes son los beneficiarios y qué es el beneficio? ¿O cuál sería el beneficio? Bueno, el beneficio siempre va acorde a los años de aporte. Hay que tener también en cuenta que hay diferentes beneficios que da el IPS. Por ejemplo, si fallece un jubilado, también la viuda tiene que tener, por ejemplo, 40 años de edad. Si es menor de 40, por ejemplo, entonces le va a dar una indemnización. Hay varios parámetros que determinan qué tipo de prestación económica va a tener por el hecho de fallecer. Por ejemplo, si tiene menor de 15 años de aporte, entonces va a tener siempre una indemnización. Mayor a 15 años, a partir de 15 años de aporte, va a tener una pensión, o sea, los herederos van a tener una pensión derechohabiente. Por ejemplo, los hijos menores, la esposa, el esposo, el hijo mayor discapacitado que está inscrito en el IPS, siempre y cuando también, por ejemplo, o tiene que estar inscrito en IPS como concubino. Si no estuvo inscrito, entonces no va a tener ningún beneficio. Entonces hay que definir qué tipo de cuántos años de antigüedad tiene. Por ejemplo, en el caso de la esposa de un jubilado, cuántos años de edad, y creo que esa amerita para hacer exclusivamente los tipos de beneficios que tiene, otorga de acuerdo a los herederos que se le va a dar. Luis, acá Mirna, aparte de decir de que muchas veces no se cumplen con las prestaciones porque dice que hacen comprar a los beneficiarios, o sea, a los serían pacientes, ¿verdad? Prótesis y demás, consulta. Si fallece un beneficiario un beneficiario ascendente, ¿tiene indemnización? ¿Y cuánto tiempo para solicitar la indemnización? No, el beneficiario ascendiente no tiene ninguna Ni, indemnización. ni ascendiente ni descendiente tampoco. No, ninguna. Solamente el titular es el Justamente que ellos son tiene. beneficiarios y son beneficiarios que nunca aportaron o no están aportando al IPS para tener esa prestación. Solamente lo que pueden tener una indemnización son, o sea, no sé si también a lo mejor entendimos mal, a lo mejor lo que quiere decir es de aquel trabajador, si fallece, si tiene algún beneficio a sus beneficiarios. Eso es lo que creo que habrá. Yo lo que creo que había que aclarar es que el que genera el beneficio es la muerte del titular. Decir, siempre la muerte del titular. Bueno, y que los que pueden ser beneficiarios de eso son ¿quién? Sus descendientes tendrían que ser, porque en la prelación de leyes y el Código Civil establece que sus descendientes son los beneficiados. Sí, los hijos menores, los hijos mayores con discapacidad y los jóvenes. Esposa. Sí. Dice, un jubilado puede crear una empresa y tener empleados a los que aseguren IPS. Sí, pueden tenerlo sin problema. Sí. Una consulta más. Dice, un profesional asegurado trabajando en una empresa y con más de 20 años de aporte, ¿puede habilitar su empresa, contar con RUT y generar ingreso como profesional? ¿IPS aceptará esa figura? Siempre puede solicitar, o sea, yo ¿El como trabajador independiente? o cualquier ciudadano como trabajador puede tener su empresa también de forma individual y, por supuesto, si tiene una empresa tiene que realizar la El factura o tributo. correspondiente. Sí.
pero él como, o sea, como titular del seguro tiene que seguir aportando como dependiente en alguna otra empresa, Sí, ¿verdad? siempre y cuando tiene una relación laboral Ya, con otro empleador. Por ejemplo, yo acá, por ejemplo, estoy trabajando y vamos a suponer que tengo mi otro trabajo como Uber. Entonces sí. acá salgo, me voy y trabajo como Uber de forma independiente. O tengo mi estudio contable y tengo dos, tres asesores ahí como una empresa, entonces también puedo realizar esa forma, ser también, o sea, ejercer mi actividad como empresario. Luis, una consulta que me hicieron es una persona cuyo esposo, ella es beneficiario del marido, ¿verdad? Es una señora que tiene cáncer y su esposo se está jubilando. Ella me preguntó a mí qué va a pasar, porque ella tiene una, ¿cómo se dice? Un proceso médico que está siguiendo en el IPS y quería saber ella qué va a pasar después de que él se jubile, porque dentro de 3 o 4 meses él se jubila. ¿Qué pasa con ella, verdad? ¿Y qué pasa con su, tiene un hijo menor discapacitado que va a cumplir 18 años? Me dijo que en relación al hijo discapacitado solicitó una mesa de junta médica para que dictaminen y de tal manera que él pueda permanecer como beneficiario de su papá siendo jubilado, ¿verdad? Pero en el caso de ella es lo que ella quería saber, si qué va a pasar, Bueno, porque bueno, en este caso, vamos a hablar primero del hijo para poner como ejemplo. sí, El papá se está por jubilar. sí. Entonces, ya tiene 17 años el hijo, entonces lo que tiene que solicitar el titular que sea, que tenga la continuidad en el beneficio, en ese caso como asegurado de hijo mayor discapacitado para el trabajo. Entonces, con eso se presenta, tiene que tramitar antes en NAVIS, tiene que presentar luego un formulario en la Gerencia de Prestaciones Económicas y luego con eso determina el grado de discapacidad, entonces va a continuar con el seguro de IPS como beneficiario hijo mayor. Y luego, cuando se jubila, va a seguir continuando como hijo mayor discapacitado beneficiario. Y la esposa lo que tiene que hacer una vez que tiene el carácter o pase ya como jubilado su esposo, que le hagan impactar en el sistema de IPS como jubilado y luego solicita nuevamente el titular la inclusión como esposo. Pero ahí va a perder entonces la prestación, ¿cómo se dice? No, La no, carencia. no. En ese sentido, el periodo de carencia se guía por el titular que es el esposo, el jubilado. En ese sentido, para los jubilados ya no hay más periodo de carencia. Entonces, la esposa al señor, al pasar como jubilado, luego solicita su inclusión nuevamente como esposa, ya va a tener el periodo de carencia que corresponde para las prestaciones que ella necesita. Entiendo. Ponerle que el hijo no sea mayor, este es su hijo menor, ¿verdad? Sí, El pero que tiene que tramitar ya cuando tiene 17 años. Ya entiendo. puede ir tramitando. Otra consulta, tengo una persona que es titular con cáncer, que está a punto de jubilarse, ¿verdad? En ese sentido, ella al jubilarse pierde su prestación médica o no. No, no, continúa. El jubilado tiene todos los beneficios que hay. O sea, a excepción ya que no cobra más reposo y eso, todas esas cuestiones, pero para la cobertura de salud ya ellos ya no tienen, no cuenta mal el periodo de carencia. O sea, Ya, todas las prestaciones que otorga el IPS ya tienen ellos. sí. Otra pregunta, la última que existe en Facebook dice, actualmente la inscripción del trabajador independiente es online o puede ser físico también o presencial. Puede hacer de forma virtual, o sea, por los correos que está en nuestra página web, o sea, nuestra fanpage del Facebook, que es la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y luego que se procese esa inscripción, debe acercar también los originales, los documentos originales, pero ya se le va a inscribir. Puede hacer de forma virtual o presencial. Eh, una última acá dentro del Zoom dice, un ascendiente, o sea, serían padres o madres, puede ser beneficiario en caso de fallecimiento del titular siempre que el titular no cuente con hijos mayores, menores o cónyuge ni hijos mayores discapacitados.
Quiere saber si puede No, recibir, ¿cómo dice, es? Si falleció el titular. sí, quiere saber si pueden recibir sus padres lo que sería la pensión o ¿cómo se dice? Lo que Bueno, ustedes otorgan de beneficio en caso de fallecimiento. hay una reglamentación, o sea, en la Carta Orgánica que excluye los diferentes beneficios. Y también ahí especifica que aquel padre que continúa bajo la potestad del hijo trabajador o hija trabajador, que tendrá también una pensión, siempre de forma excluyente. Primero vienen los hijos, la esposa, la concubina, y luego si el padre está inscrito, que también tendría una prestación económica. Bueno, Luis, te comento que ya contestamos todas las preguntas, pero yo te quiero hacer una. ¿Qué pasó con el tema de facilidades de pago? Que iban a Bueno, ser directamente. la facilidad de pago ya está también disponible en el sistema REI. Anteriormente los periodos que se podían fraccionar eran de marzo 2020 a julio 2020. Entonces, todas aquellas empresas que debían anteriores a esa o ya tenían deuda también por la planilla de agosto y septiembre, no podrían acogerse a ese beneficio. Bueno, la modalidad ahora que se aprobó es que pueden fraccionar todos los periodos hasta la planilla de septiembre de 2020. Octubre ya no va a ingresar. Hasta la planilla de septiembre de 2020, y las ventajas que tendrían son el recargo del 1%, el recargo moratorio del 1% se va a aplicar por todas las planillas y por todas las cuotas. Podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una empresa que deba 100 millones en aportes y 50 millones en recargos, entonces se va a aplicar el 1% de mora, o sea, sería el 1% de 100 millones, 1 millón de mora, entonces va a pagar 101 millones de guaraníes y se le va a descontar 49 millones de la mora. Entonces es importante también que se acerquen o realicen a través del sistema REI, que es Registro Electrónico de Información que administran los empleadores, que vean esa situación también. Hay a veces empresas que deben hace tiempo y que realmente un descuento significante que se aplique el 1%. Y en la financiación también se hace de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo a cuánto es el monto de la deuda. De acuerdo a eso también se va a determinar una tasa de interés y también la cantidad de cuotas. Eso ahora justamente creo que estamos publicando ya en nuestra fanpage. Creo que hoy ya vamos a publicar, se remitió también correos masivos de cómo serían los parámetros. Y es importante que aquella empresa que realmente está ya adeudando y eso también realice el financiamiento y que luego vaya amortizando para que vaya teniendo también cobertura médica aquellos trabajadores y empleadores. Es importante también indicar que cuando se financia una deuda, todos los trabajadores y sus beneficiarios automáticamente ya tienen también cobertura médica. Luis, una consulta. Viste que hay mucha gente que solicitó inclusive el financiamiento anteriormente, pero que dejó de pagar por cuestiones económicas, ¿verdad? ¿Ellos pueden volver a refinanciar su deuda? Pueden volver otra vez, siempre y cuando tengan todavía planillas pendientes. Porque si ya no tienen más y fue un fraccionamiento, ya tienen que continuar nomás ya, abonando las cuotas. Pero si Entiendo. tienen ya planillas otra vez de vueltas pendientes, entonces sí le va a Se puede poder volver a consolidar. ¿Hasta cuántas cuotas se puede solicitar? Y tenemos una escala que de acuerdo al monto es, que va de 100 a 1000 millones, tengo entendido. Entiendo. Luis, acá dice, el censo para jubilados, ¿dónde o cómo se hace? Bueno, ahí vamos a tocar ya un producto también de la Dirección de Administración de Jubilaciones. Bueno, el censo en la página web, no sé si puedo mostrar, voy a compartir la pantalla para que conozcan. Mientras que pones, te puedo hacer otra consulta. Acá Sí, dice que siempre están teniendo problemas para ingresar al sistema REI a través del Chrome.
Pero Y sí, lo que nos recomendó la parte técnica, siempre que utilicen el navegador Mozilla. Maxila. Mozilla. Margarita dice, el seguro médico de IPS no se va a fusionar con el seguro nacional, ¿verdad? Porque en ese caso los aportantes estarían perdiendo, pues estarían aumentando los pacientes. Ahí aparte de médica, creo que... Bueno, Bueno, coméntame Lilia, dónde no, está no sé si ahí se ve la tu imagen. página, tu página IPS, Bueno, entraste. vamos a ingresar entonces para buscar. Es importante también que la gente conozca lo que es la página web del IPS, Ujú, también para buscar la información. sí, Eh, Vamos a ingresar en la pestaña que es de prestaciones económicas, jubilados y pensionados, y acá te indica el Censo Nacional y Obligatorio de Jubilados y Pensionados del IPS. sí. Entonces acá le damos clic y en esto está todo lo que es respecto al censo de jubilados. Te muestra los requisitos, el formulario para descargar, acceder a la consulta de fecha de censo. Es importante también que acá realice cada jubilado o pensionado la consulta de cuándo debe acercar los documentos, porque eso está calendarizado. Y todo eso se hace también, van a tener que acercar los documentos en los correos, en el correo paraguayo, aquellos que están viviendo, por ejemplo, en el interior, inclusive capital, de acuerdo al calendario. Los requisitos, acá te muestran todos los requisitos que tienen que presentar, dependiendo, por ejemplo, si es jubilado por vejez o invalidez, pensionado, hijos menores de edad o con discapacidad, según el caso. Está todo detallado acá, qué documentos tienen que presentar y también la información de cuándo debe presentar, dependiendo de cada caso, con sus distintos requisitos. Eso incluye también a la gente del Ministerio de Educación y Culto. No, no, no. Esto es solamente para los jubilados pensionados del IPS. Los que Ya, son jubilados de la caja fiscal o jubilados, por ejemplo, del magisterio oficial, no ingresan en este censo. estaban consultando acá también si cuál es el porcentaje que hay que entregar por el fraccionamiento. El mínimo es el 15% del total de la deuda, o sea, del aporte más el recargo y si tiene una financiación que ya generó un interés compensatorio más eso. Ah, Prácticamente viene a ser el 15% del total de la deuda. Félix quiere saber, un cotizante cuya empresa en la que trabaja no pagó los aportes que le fue retenido, ¿puede este cotizante pagar al IPS por su cuenta con el número patronal para no perder los meses de aporte? O sea, él como Él, es- trabajador, él como funcionario, dice que le retuvieron, pero la empresa no le pagó a IPS. Entonces él quiere saber si él por su cuenta, usando el número donde él tiene, que tiene la empresa como patronal, él puede pagarle a IPS la porción que le corresponde a él. bueno, en ese sentido, si la empresa luego le descontó, lo que tiene que hacer es una denuncia penal con base de la ley 5655/2016, en la cual se tipifica que aquel que le descuenta a su trabajador y no transfiere al IPS es un hecho punible. Ese es primeramente. Yo no le puedo decir que sí puede venir a pagar porque primeramente es una infracción que aquel empleador está realizando. Es también importante que el trabajador realice las denuncias cuando le descuentan y no aportan al IPS. Entonces tienen que estar siempre documentados para poder hacer la denuncia, porque siempre prima también el documento. Si no tenés ningún documento es muy difícil hacer una denuncia. Ya, Lo que puede hacer si es una empresa ya que no está más operando, en el caso que ya fue en quiebra, puede solicitar por nota y la dirección jurídica va a determinar si puede o no puede abonar. ya. Hay una pregunta que quiero hacerte que hicieron en el Facebook. Dice acá, ¿los funcionarios públicos como los policías pueden tener RUC?
Yo no entendí Todos la deberíamos respuesta. tener RUT de acuerdo a lo que determinan las reglamentaciones de la SED. Ya, acá dice, Jenny de Campo 9 dice, si aporta como trabajador independiente, ¿tiene cobertura de salud? No, no, solo esa modalidad es para computar los aportes para la jubilación, no incluye salud. Dice, ¿se puede gestionar online la verificación de la antigüedad de los aportes para ver cuándo voy a jubilarme? Bueno, para conocer su historia laboral, el trabajador tiene una herramienta que se llama Mi IPS, Sí, la cual debe solicitar completando un formulario. No sé si ven bien ahí la pantalla para mostrar, sí. que se llama Mi IPS, y luego tiene que completar el formulario. Acá está todo lo que implica la aplicación Mi IPS, en la cual el trabajador puede visualizar cuánto aporta por él, también puede visualizar su estado de cuenta, o sea, en la cual le indica cuántos años de aporte tienen IPS. Es importante que todos los trabajadores tengan esta herramienta para que puedan ir verificando, bueno, yo ahora tengo 20 años de antigüedad, 23 años, porque generalmente lo que pasa es cuando vienen después de 20, 30 años, con 60, 65 años de edad, y dice, yo ya quiero jubilarme, después se verifica y tienen 10, 15 años porque siempre trabajó en la modalidad como jornalero, no le inscribió, y bueno, y ahí muchas veces ya es muy tarde para ese trabajador también reclamar. A veces la empresa muchas veces ya ni no existen más. Entonces es importante que esta herramienta, el propio trabajador es el que tiene que controlar y supervisar también su aporte, ya que es su aporte lo que también está en juego. O sea, ellos aportan y eso va sumando para su jubilación. Luis, viste que hay que llenar el formulario y firmar. ¿Ese no se puede enviar online o siempre tiene que ser presencialmente? Pueden hacer de forma virtual y luego deben acercarla al formulario. O sea, se puede mandar. Estamos nosotros, ahora estamos viendo la posibilidad también de que todo sea online para solicitar la aplicación web Mi IPS a través de identidad ciudadana. O sea, una vez que uno realiza la identidad ciudadana de forma electrónica, entonces ya va a poder acceder también en la plataforma Mi IPS. Estamos también desarrollando esa herramienta. Luis, una pregunta. Yo te digo en mi caso particular. Viste que a partir del 2002 recién aparece algunos datos de los aportes que yo tuve, pero los anteriores no. Y yo empecé a aportar desde 1984 más o menos. ¿Cómo puedo ver ese periodo? Bueno, el, nuestro sistema así funciona la siguiente forma. A partir del año 2000 en adelante, nuestro sistema está informatizado. Del 2000 para abajo, las planillas eran digitalizadas, o sea, está todo en formato PDF, en Sí. tipo foto. Entonces, una vez que el trabajador solicite su aplicación web, automáticamente sí tiene que visualizar los aportes del 2000 para adelante. Si no le aparecen los periodos anteriores en la misma plataforma, hay un campo en donde se solicita ver periodos anteriores y ahí va a declarar el trabajador todos sus trabajos anteriores para que eso a través del sistema se vaya a la dirección de jubilaciones verifique uno a uno en las planillas y pueda luego impactar. Entonces, en ese sentido, tenés que hacer, Lilian, declarar toda la empresa donde trabajaste y por medio de la herramienta, entonces jubilaciones va a verificar y luego te va a aparecer los aportes que te corresponden. Ya, tendría, o sea, yo recuerdo los nombres, pero no sus números patronales, te voy a decir. Y Sería tenés con que los agregar la nombres. mayor referencia posible. Eso muchas veces también el problema que se tiene. A veces uno trabajó, por ejemplo, en una persona jurídica que se llama, no sé, Mi Gato, pero te dice Mi Gato, pero en ningún lado figura así, porque era nombre de la Bueno, persona jurídica, física, quiero decir. sí, así Está. mismo. Acá consultan si dónde pueden encontrar, por ejemplo, la resolución 86 y viste que estás mostrando tu página.
Ella quiere ver el CA 086-13, entonces ella quiere ver cómo puede buscar eso dentro de tu página. La 086, ¿qué número era? CA 086-13/2020. Tenemos que ver, bueno, tengo que ver primeramente si está publicado esa resolución. Está porque yo bajé. ¿Cuál? Yo bajé esa resolución, digo, la CA. Si me indica de cuál trata, sobre qué tema. Bueno, te voy a buscar un ratito. No. Luis, otra cosa que querían consultar es el tema de la actualización de viste, el sistema REI tiene que ser actualizado y en principio se había pospuesto las multas, pero la obligación de efectuar la actualización sigue vigente, ¿verdad? La obligación sí continúa vigente, lo único que no se va a aplicar es una multa justamente porque cierto servicio no está el módulo 100% disponible. Entonces, justamente todo por eso se suspende la multa de actualización de datos por el año 2020. Pero sigue vigente la obligación de actualizar. Sigue vigente. Justamente acá verificando, ya está ya nuestro comunicado referente al fraccionamiento de pago. En la página web puede ingresar, luego en leer, y está el comunicado de la financiación. Y también acá justamente está la resolución, la 086013. Sí. Entonces le da clic y ya le va a aparecer en formato PDF la reglamentación. Sí, ahí está. Si verifican también en toda esta resolución están las condiciones para realizar la modalidad. De acuerdo al monto se va a determinar la cuota y la tasa de interés. Hasta 48 cuotas, cuando es mayor de 1.000 millones. Ok. Luis, yo le quiero comentar también a nuestros colegas y participantes de que Resistencia Contable tiene un grupo en Facebook y dentro de ese grupo hay un concepto que se llama, es como una carpeta que se llama unidades. Hay una carpeta que se llama Instituto de Previsión Social donde van a encontrar todas las resoluciones o comunicados que realiza IPS. Y hacemos de esa manera para que la gente tenga en un solo lugar todo lo que precise saber de IPS. Te comento eso para que sepas un poco y para que la gente también sepa cómo utilizar estas herramientas en favor suyo. Es como si fuese que tienen una biblioteca por conceptos en donde pueden recurrir en caso de necesidad. Viste que a veces uno no tiene en el teléfono, pero necesita saber algo, entonces les invito para que vayan explorando un poco nuestro grupo de consultas en Facebook. Van a encontrar no solamente en la carpeta unidades, hay una carpeta que se llama archivos, donde se va analizando todo lo que se va generando en todos los ámbitos de instituciones de nuestro país, ¿verdad? Y que hacen un poco a nuestra gestión diaria. Luis, yo no sé si querés darnos alguna recomendación, alguna sugerencia. Y bueno, siempre como te digo, nos falta mucho el tema de la cultura de seguridad social a nivel país. Siempre comparando con otros países también vemos que tienen los mismos problemas. Sí. Y para ir nosotros avanzando como país, primeramente uno mismo tiene que también conocer todo lo que implica sus derechos y obligaciones. Si cada ciudadano conociera lo que implica realmente lo que es IPS, implica qué beneficios trae el día de mañana, entonces yo creo que con eso vamos a ir mejorando muchísimo porque ellos mismos no van a exigir realmente también hacer bien las cosas. Entonces debemos primeramente cambiar nuestro chip, conocer todo lo que es referente a la seguridad social y con eso enseñarles también a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, lamentablemente tengo un caso, por ejemplo, muy triste, por ejemplo, porque en la universidad estudié también contaduría pública, pero nunca nadie me dijo o me indicó para qué sirve ese 9% que se le descuenta al trabajador y el 16,5% que el empleador aporta. O sea, siempre en el asiento te dice, bueno, 16,5 empleador, 9% del trabajador. Pero nadie nunca me indicó que era el 9% y 16,5. O sea,
Imagínate si en las universidades estamos y no explicamos qué es lo que implica esos descuentos, o sea, cómo le vas a indicar al empresario, al trabajador, para qué sirve ese aporte. Entonces, debemos, yo digo, justamente estas charlas, estas capacitaciones, eh, yo creo que vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir mejorando, así como país también continuando con estos tipos de charlas. Y yo además le agradezco también a Lilian, Carlos, por siempre darnos esta oportunidad también de socializar con gran parte de los contadores que están por todo el país prácticamente, que son los que administran generalmente la empresa, o el contador hace la parte de recursos humanos, hace la parte de contabilidad, o sea, el contador es multifacético muchas veces y es importante también y valoro yo esa predisposición siempre de ustedes. Gracias. Luis, te quiero hacer dos preguntas porque me siguen escribiendo en el Facebook. Una dice, Raquel Vera quiere saber, para realizar la adhesión, un ratito pueden me escribir también en el WhatsApp, para realizar la adhesión de un beneficiario, hijo, ¿se debe ir el titular o puede enviar otra persona con los documentos requeridos? Bueno, de forma virtual puede realizar por email, pero de forma presencial, cuando ya trae los documentos físicos, sí o sí tiene que ser siempre el titular trabajador. Ya. Porque tiene que firmar una declaración jurada que se imprime del sistema. Ya. Elida Espínola quiere saber, una persona salió hace 2 años del trabajo y del seguro. Para volver al seguro social va a tener que tener una nueva patronal y la persona no pierde su antigüedad para jubilarse. Bueno, todos los aportes que realizaste al régimen general que implica jubilación y salud, esos aportes están en expectativa para un beneficio el día de mañana a ese trabajador. ¿Sí? Vamos a suponer en el 80 o en el 2000 realizó aportes, entonces si hoy vuelve a cotizar, o sea, en la modalidad que sea, siempre que aporte para el régimen jubilatorio, entonces va a tener una jubilación del día de mañana. Esos aportes le van a ir sumando. Bueno, última pregunta, Luis. Alfredo Cano dice, si ya cumplí la edad y los aportes necesarios para jubilarme, la empresa me da salida por jubilación. ¿Esa salida ya genera un expediente para acogerse a dicho beneficio o qué trámites debo hacer? Bueno, el primer paso, siempre el trabajador también tiene que solicitar a través de la aplicación Mi IPS, en la cual indica una de las opciones que ya quiere jubilarse. Entonces, por medio de esa aplicación, el trabajador tiene que realizar esa jubilación. Hay casos en que la empresa en realidad solicita la jubilación también, pero por medio de nota o documento. Pero lo que siempre indicamos es que tiene que el trabajador realizar por medio de la aplicación web Mi IPS. Bueno, Luis, yo creo que ya por esta tarde te sacamos, mira, son las 7:31, son 1:30, pasamos los 45 que habíamos dicho. Quiero agradecerte la predisposición que siempre tenés para con nosotros. Este espacio, así como el de la radio, está abierto. Cualquier tema que a vos te parezca que es de importancia, que sepa la gente, estamos en contacto. Vos sabés bien que vos sos mi y pronto socorro, siempre es a vos a quien consulto ante preguntas que hacen mis colegas. Y como te dije, quiero agradecerte a vos y a través tuyo a todas las personas que muy gentilmente nos colaboran siempre en el IPS. Así que, Carlos, no sé si querés decir algo. Luis, yo me despido de vos. En primer lugar, agradecerte, Luis, por la predisposición. Todos estos medios están a tu disposición para poder transmitir todo el conocimiento, la experiencia. Tenemos nuestra radio, estamos en Facebook Live. Esto después vamos a alzar también en nuestro canal de YouTube. Y muy agradecido, Luis, contigo, en nombre de todos nuestros compañeros. Bueno, y para despedirme, Lilian, gracias a usted, a Carlos también. Y como siempre digo, yo soy funcionario público, me debo a los asegurados y trabajadores, y en realidad ustedes no me tienen que agradecer, yo le tengo que agradecer por darme este espacio, y debemos también nosotros cambiar la imagen del funcionario público de IPS, y nosotros nos debemos a los trabajadores y empleadores que son nuestros patrones en síntesis, que son los que aportan.
Entonces, yo le agradezco nuevamente a ustedes y estamos a las órdenes para lo que haya para poder difundir referente al seguro social. Ya. Muchísimas gracias. Estamos cerrando entonces esta jornada muy interesante de capacitación y hasta en cualquier momento para otra nueva jornada de temas de actualidad. Muchas gracias. Gracias.